Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a hacer un top de invierno, como dije, en el directo, por si es cierto, si alguien quiere ver el directo, ahí lo tenéis. Fue un directo bastante ameno, duró algo de más de una horita y pico y bueno, tenía que hacer el primer directo y me gustó bastante, así que ahí lo dejo. Como dije y lo prometido es deuda, vamos a hacer un top de invierno, no creo que se haga tampoco muy largo el vídeo, entonces son 10 fragancias de invierno, aconsejable para tiempo otoñal, invernal, no es que significa que sea solamente de invierno, sino que estamos todavía en otoño y también te la puedes aplicar ahora y te la puedes echar cuando es tiempo frío. Entonces he puesto 10 fragancias desde el número 10 al número 1 y empezando por también la marca y demás, una de cada marca. Entonces, sin más, vamos a empezar con la primera, es esta de aquí, la Pertegaz Parfum La Seductor. Es una concentración de toilette. Esta me venía, es una fragancia española, esta me venía con una de 100, que es esta de aquí, esta botella, y luego otro Dican de 30 mililitros. Esto es una fragancia, ya digo, de perfume Saphir, esa es como la de, perteneciente como a la de Bisbal en Zaragoza, de la empresa de Zaragoza, Saphir, Saphir Parfums, y con las notas principales de cardamomo, salvia y vainilla. Sí, porque entre otras cosas las notas tampoco es que siempre las busque y venga todo. Entonces vamos con ella, la aplicamos, la atomización, vemos como bueno, la botella está bastante bien, o sea, una presentación, el tapón de madera, perfecto. Y lo que viene a representar esta es una fragancia que le da toque de vainilla, evidentemente. La nota especiada, sobre todo, bueno, tendrá salida de cítrica también, el cardamomo algo especiado y la salvia, que es la nota que le da la nota floral. Una fragancia recomendada, 100 mililitros y un precio low cost, que venía en una caja, como digo, bueno, creo que salió 15 euros, una cosa así. Esta sería la número 10. Vamos con la 9. Esta es una clásica, no la he reseñado todavía. La Anthos de Chanel es una eau de toilette, que podría ser perfectamente una eau de parfum del año 1981 y es de Jacques Polguet. Era el perfumista de la casa Chanel, que ya está retirado, y está su hijo Oliver Polguet, que creo que ya lo dije en algún vídeo. Esto es una maderada Chipre, tiene notas de salida de mirra, clarea, cilantro, bergamota, lima, limón de Amalfi, corazón de rosa, tomillo, albahaca, jazmín, fondo de castorio, musgo de roble, pacholí y ládano francés. Con respecto al castorio, era una nota que era predominantemente en la perfumería, se sacaba de la glándula del castor. Bueno, glándulas, segregación de las glándulas anales del castor, que lleva connotaciones de cuero. Es una fragancia animálica muy procedente del animal, que, bueno, por normativa de la Asociación Internacional de Perfumería, la IFRA, con sede en Ginebra, en Suiza, bueno, pues se hizo algunas limitaciones, ya sabéis, por la protección, la ley de protección animal y demás, que está hoy en día en todos los países, por lo menos en la mayoría de ellos, incluido en España. Entonces ya pues no sacan esa segregación natural de las glándulas anales del castor. Simplemente eso. Y vemos como lo que es el logo y demás, la presentación, bueno, una presentación muy sobria. Esto con 2 atomizaciones va que chuta y lo que es una maderada Chipre viene a representar la bergamota, que es lo que menos va a ser la salida, sobre todo mirra, la rosa, un corazón de rosa, el tomillo es procedente de eso, de una mucha presencia. El anuncio se veía como un dios griego saliendo de la tierra y demás, una persona, pues bueno, una persona fornida, segura de sí misma y con una presencia formidable, una, bueno, performance, ya digo, estela, duración, proyección, eso es muy fuerte. Incluso yo creo que la proyección dura, o sea, lo que es la estela es el rastro, la proyección supera a distancia, proyecta a distancia perfectamente más de 2 metros, que es raro que una fragancia proyecte más de 2 metros siendo una eau de toilette, pero esto es una proyección larga, una proyección pesada, una estela pesada, y la duración perfectamente 7-8 horas para ser estamos hablando de un eau de toilette, o sea que con eso ya os digo todo.
Ya he comentado el tema de lo del castorio, que era importante y que es del perfumista Jacques Polguet del año 1981, un súper clásico de Chanel, donde lo quieran ver, porque eso es así. Luego tenemos la siguiente, que es una low cost, esta en este caso es de Antonio Banderas, en la Secret Temptation. Esta dicen que es un tesoro escondido de Antonio Banderas, una fragancia que lleva ya tiempo. Es ahora os voy a decir las notas, está realizada por Puig. Esta tiene salida de cítrica especiada, bueno, bergamota, lemí, pimienta rosa y cardamón, corazón aromático floral que tiene la artemisia, albahaca y jazmín, un fondo amaderado oriental, almizcle, con almizcle, madera de cedro, vetiver y vainilla. La probamos, un tapón así de plastiquito. Una presentación más normalita, pero el atomizador va muy bien. Es una fragancia de Puig. Notas florales, sobre todo notas florales, lo que más se viene a representar la artemisia, la albahaca, el jazmín. Yo creo que el jazmín es lo que más predomina en esta fragancia. Y luego pone notas de cedro, vetiver, sí, un poquito eso, el amaderado y del cedro y lo terroso del vetiver. Son notas clásicas. La vainilla es lo que menos denota en esta fragancia. Es una concentración eau de toilette, Esta saber que es eau de toilette. Vamos con la siguiente. Otra fragancia clásica que no está reseñada en el canal, que es la Obsession for Men de Calvin Klein. Esta es sacada del año 1986, perfumista Von Stanley, con salida cilantro, lavanda, mandarina, toronja, bergamota, lima y canela, corazón de nuez moscada, clavel, jazmín, salvia, palo de rosa de Brasil, pino, mirra y bayas rojas y un fondo ámbar, sándalo, pachulí, almizcle, vainilla y vetiver. Toda ese compendio de notas. La primera fragancia de Calvin Klein, que sacó Calvin Klein, ya digo, en el 86. Ya vemos una presentación así como una petaquita y demás. Dicen que ha sido, bueno, reformulado. Bueno, eso es lo que es el atomizador, la rosca así dorada, un tapón clásico más así muy simple, poco peso. Y lo que viene a representar con toda esa cantidad de notas, presentes las notas sobre todo, o sea, las fragancias de los años 80, en la canela, nuez moscada y vainilla. Obsession for Men de Calvin Klein. Es una concentración eau de toilette. Bueno, vamos con la siguiente, que es la de Adolfo Domínguez, una fragancia que es esta de aquí, la ámbar negro, que ya está reseñada en el canal. Ya dije que hay algunas que están reseñadas y otras que no, que está en tamaños de 120, 200 y ya está, 120 y 200. Esta es del 120, está a un precio de 30 y pico euros y este tiene un 95% de ingredientes de origen natural, tiene 0% plástico. Ya sabemos el rollito de Adolfo Domínguez, plástico es 0% plástico, pero esto es de madera de bosques bien gestionados. Y luego la botella, lo que es el tapón, se desenrosca con la cánula, con el atomizador, y bueno, sirve para cuando se gaste. Ya podéis rellenar aquí. Y tenemos ámbar negro, tenemos salida limón, romero, anís estrellado, canela en notas de corazón, lavandino y el emí. Y luego con un fondo de ámbar, pone ámbar amarillo, voy a cerrar la puerta, ámbar amarillo, que es el pachulí, resina y vainilla, las cosas de vainilla, que está al pájaro y si no se pone a piar. Es una fragancia dulce, una fragancia ligera y con aceites esenciales de cipriol y cister ladanum, que es el ládano es la nota que le da de cuero, amielada y demás. El ládano es la crema de la perfumería. Es una de las notas que bueno, también es difícil de conseguir, también es cara. Ámbar negro es una adquisición, bueno, la última adquisición de Adolfo Domínguez. Y bueno, esta sería la número 6. Vamos con la número 5, otra clásica. Esta no está reseñada en el canal,
que es la Cacharel Purlón. Cacharel Purlón, del año 1981, el perfumista pone Gerard Guppy. Salida: nuez moscada, bergamota, lavanda, clarea, corazón de clavel, geranio, ylang ylang, lirio de los valles, muguet y ciclamen, violeta, persa y jazmín, fondo de abeto, vetiver, cedro, musgo de roble, sándalo, ámbar y almizcle. Fragancia con nuez moscada, ya sabéis, clavel, geranio y demás. El tapón parece como muy de protector solar, es no muy endeble, de hecho se aplasta fácilmente. Y vemos pues la salida una fragancia verde, mugosa, que le da ese toque floral, incluso pica un poco la nariz de las notas florales que tiene. ¡Wow! Y tiene bueno, clavel, geranio, lo que se pronuncia clavel, geranio. Dice el ciclamen, que es una violeta persa, y fondo de abeto, vetiver, cedro, musgo de roble, sándalo. Es una fragancia de estas verdes, de las fragancias que te da la Fougère, de las que te da por un paseo por el bosque, que sientes la naturaleza, así muy fragancia verde y demás. Buena estela, buena proyección. Duración 4 horas, 5 horas, para ser un eau de toilette bastante clásica. Ya sé que la han retocado, pero bueno, es lo que hay, lo que toca, tampoco pasa nada. O sea que bastante buena. La siguiente es esta de aquí, la Terre d'Hermès. Esta es la clásica, es un eau de toilette. Y vemos que también hay de tamaño de 50, 100 y 200. Terre d'Hermès es lo que es los tres elementos del hombre, de la tierra, sobre todo del carácter de la tierra, de un hombre fornido, seguro de sí mismo, y una creación de Jean-Claude Ellena, que está sacada del año 2006. Y en el 2007 resulta que recibió un premio a la mejor fragancia del año en el año 2007. Y ya digo que Jean-Claude Ellena es de los mejores perfumistas que pueda existir, bueno, de la historia. Si buscáis un poco y profundizáis, pues ya veréis que la fragancia también recibió, ya digo, en el año 2007 ese premio. Salida: naranja y pomelo, luego corazón, pimienta, pelargonio y sílex, que el sílex es una roca parecida al cuarzo, es la que le da supuestamente el aspecto terroso, y vetiver, patchouli y benjuí. Son notas clásicas. Atomizamos, y naranja, pomelo, sobre todo un pomelo endulzado, empolvado, cítrico, que tiene buena salida cítrica, quizás sea más versátil que las demás. Esta me la he echado en primavera y verano, quizás lo que no pasa nada, y bueno, la veo bastante buena. Vetiver, patchouli y benjuí. Es una fragancia, ya digo. Quiero decir que son fragancias, esta ya es más cara. Esta creo que puede perfectamente estar en torno a 70 a 80 euros, pero bueno, es lo que hay. Y quien se la quiera gastar, pues bueno. Proyección, estela y duración bastante buena para ser un eau de toilette, 4 horas, 5 horas perfectamente. La siguiente es bueno, poco más que decir de la One Million Royal, que ya está reseñada en el canal. Quentin Biss y Christophe Renaud son los grandes perfumistas a día de hoy, con salida de cardamomo, naranja, tangerina, bergamota, corazón de lavanda, hoja de violeta y salvia, fondo benjuí, cedro y patchouli. Una fragancia dulce, una fragancia bien amaderada, bien dulce también, porque no es que es dulce, de hecho se ve dulce, con todo ese compendio de notas es dulce, y una procedencia cedro, patchouli. Esto es una concentración, esta es de, creo que dije eau de parfum, sí, esta es de Paco Rabanne, eau de parfum. Esto es un eau de parfum. No es el último lanzamiento, porque el último lanzamiento de Paco Rabanne es la Phantom, pero la parfum, porque ya está reseñada en el canal, pero es que ha sacado la parfum, la botella negra del robo, pero la botella es completamente negra. Bueno, la tengo aquí. Por cierto, es una de las más vistas del canal. Entonces, Paco Rabanne, el último lanzamiento que sacó ha sido la Phantom, la negra, la parfum, la versión parfum. Está la versión eau de toilette. Así que bueno, para que lo sepáis. Quedan dos y estamos con ella ya. A ver si la tengo por aquí. Vamos a ver. Esta es la Dior Homme Parfum. Está reseñada en el canal.
Una fragancia espectacular, François de Machy, estamos hablando de la número 2 ya, con notas leñosas, una salida de iris de la Toscana, naranja italiana, un corazón de cuero y rosa, un fondo de sándalo, almizcle, ambreta y madera de oud y cedro. Estas dicen que bueno, es como si fuera una fragancia nicho dentro de la perfumería para ser diseñador, es una fragancia espectacular. Notas de cuero, el iris es yo creo que es la nota más cara de todas, la fragancia, el iris de la Toscana, sobre todo una nota empolvada que le da un toque como a maquillaje, maquillaje de mujer. Sándalo, almizcle, madera de oud, cedro, una fragancia formidable, formidable. Fue de las primeras fragancias que están reseñadas en el canal. Llevo ya tiempo sin utilizar y ya digo, es una nota dulce, empolvada, que tiene carácter como la nota de iris, es como maquillaje que le da, es muy fuerte, es una eau de parfum y ya está cara, ya creo que está por 80-90 euros los 100 mililitros. Y vamos con la última, que es ya la que me queda. Es la Nord Extreme de Tom Ford, que ya está reseñada. Hay versiones de 50, 100 y 150, lanzada en el 2015. Sonia Costan, salida cardamomo, nuez moscada, azafrán, mandarina y nerolí. Corazón de kulfi, que ya vimos el kulfi, que era un postre indio y demás, que bueno, que era lechoso, con cardamomo, pistacho y todo eso. Nuez moscada, azafrán, mandarina, rosa, resina de lentisco, flor de azahar naranjo y jazmín, y un fondo de vainilla, ámbar, notas amaderadas y sándalo. Fragancia que le da ese toque, bueno, pues de cardamomo, dulce, una fragancia exquisita. Es la fragancia más cara, esta es de 50, creo que esta de 50 ya está por 90 y pico euros, ya subió precio, a mí me salió 70, ahora está por 90 y pico euros, los 50 mililitros. Esto es una concentración eau de parfum. Y bueno, ya está reseñada en el canal, poco más que decir. Me quedo con esta porque, bueno, la nota de vainilla, la nota de ámbar, el sándalo, son las notas que más me gustan, clásicas de la perfumería. Y nada, esta es la de Tom Ford, la Nord Extreme. He hecho hasta aquí mi top, espero que os haya gustado. Y nada, seguimos con lo prometido deuda, ya he hecho el top. Era algo pendiente. Ya vuelvo a decir los vídeos subtitulados y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y seguiremos haciendo directos. Darle un poquito de apoyo al canal. Sé que, bueno, mucha gente está viendo los vídeos, pero hay que darle un poquito de apoyo al canal, sobre todo para motivar, sobre todo el creador de contenido que soy yo. Si queréis que saque fragancias, como en este caso, que son fragancias, que he dicho que algunas están reseñadas y otras que no. El hacer un top cuesta, hice un top de verano y ahora he hecho un top de invierno. Y bueno, no será el primero y el segundo top que hago. De hecho, este es el segundo top que hago. Cuesta un poco analizar las fragancias que quieres quedarte con esas 10. Pero bueno, creo que ha salido bien el vídeo y tampoco quiero que ya va por 18 minutos. Dije que en el directo no quiero que tampoco sobrepasara los 20 minutos. Y nada, este es mi top. Os agradezco siempre a los visitantes del canal, a los últimos suscriptores del canal, por qué no decirlo, a los que están siempre dando el apoyo y dando constancia al canal. Y nada, el directo está ahí, hice el directo el miércoles pasado, aquí tenéis mi top, como he dicho, lo prometido es deuda. Y nada, espero que os haya gustado y bueno, sigáis con el canal. Habrá también algunas novedades, tengo un montón de fragancias todavía por reseñar. Y listo, y poco más, y poco puedo decir. Así que nos vemos en la siguiente reseña. No sé si haré alguna reseña de aquí a final de año, pero bueno, son fragancias que os viene un poco a indicar para hacer regalos y eso, para estas navidades o para cuando queráis. Y fragancias que tenéis vosotros mismos, que la tenéis, pues la podéis atizar en cualquier momento, porque lo importante de la perfumería es compartirlo y yo soy el primero que aprendo de vosotros. Así que muchas gracias por visualizar y hasta pronto.
Bye.